Buenos días, hermanos. Vamos acomodándonos, por favor, en nuestros respectivos lugares. Damos la bienvenida a todos. Muchas personas han venido hoy, creo que algunas faltaron el domingo pasado. Pero de todas maneras no se lo van a perder. ¿Por qué? Porque tenemos un resumen del domingo pasado, de lo que hemos compartido. Compartimos un tema que no tuvo muchos likes, porque hablamos de cuando nosotros vendemos nuestras convicciones, ¿no? Cuando cambiamos nuestras convicciones por el mejor postor. ¿Se acuerdan ustedes cuando hablamos de la heredad de Nabot y dijimos cómo él no estaba dispuesto a transar, no estaba dispuesto a venderla, porque él decía, esto es algo que mi padre me ha dejado, es algo valioso y por lo tanto no la voy a vender porque representa algo importante y para nosotros como hijos de Dios esto representa nuestra herencia, nuestros principios, aquello que son los principios de la palabra de Dios y nuestra comunión con Dios, la salvación que tenemos en Él, la sangre de Cristo en la cruz y tantas cosas que son nuestra herencia, son nuestras. El Señor nos las ha dado, nos las ha dejado y muchas veces nosotros por causa de comodidad o conveniencia cedemos nuestros principios, ¿no? Transigimos, digamos. Vimos también el famoso levita errante. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan de esta historia del levita errante? Un personaje muy curioso, ¿no? Que prácticamente salió de su comunidad y se fue errando hasta que encontró una casa que tenía un montón de cosas que eran en contra de los principios propiamente de su nación, como estos ídolos y estatuas y chamanería que tenía dentro de la casa, y dice la palabra que él decidió aceptar la oferta del dueño de la casa en donde le iban a pagar una cantidad de dinero, ropa y comida para poder vivir ahí y de alguna manera bendecir aquello que estaba ilícito, que era ilícito, ¿no? Luego vino un pueblo que invadió ese pueblo, un pueblo más grande, una tribu, la tribu de Dan, y cuando invade, lo ven a Levita y le dicen, ¿y tú qué haces acá? Este no es tu lugar. No, es que yo soy, digamos, el sacerdote de esta casa. Dice, pero ahora tú puedes ser sacerdote de una tribu más grande. Entonces, vente con nosotros, te vamos a pagar más. Y ayúdanos a robar de paso, ¿no? Porque vamos a robarle todo lo que está en la casa de este hombre. Y él se animó y dijo, qué interesante, claro, voy a tener una mejor posición. Y así de fácil es que nosotros cedemos a nuestros principios cuando el Señor quiere que en realidad nosotros podamos mantenernos en nuestras convicciones. Y dentro de esta línea yo quiero compartir la palabra de hoy porque tiene que ver con un principio que hoy quizás se habla muy poco y cuando se refiere a este principio quizás se refiere de la forma equivocada o del enfoque equivocado, pero voy a hablar sobre lo que la palabra misma llama los fieles o la fidelidad. No voy a hablar tanto sobre la fidelidad de Dios porque yo creo que eso es incuestionable. Eh, Todos entendemos que Dios es fiel, Dios ha sido fiel con nosotros toda la vida, aun cuando nosotros no hemos sido fieles con Él, ¿no? ¿Quiénes son testigos de la fidelidad de Dios aquí? Amén. Y una de las cosas que yo veo en la palabra fidelidad, según la definición del diccionario, una definición muy simple, quizás muy superficial, ¿no? Pero al mismo tiempo nos aclara muchas cosas, es que la fidelidad tiene estos sinónimos, para que podamos entender un poco todo el espectro de lo que implica la palabra fidelidad. Lealtad, honestidad, nobleza, confianza, franqueza, cumplimiento y observancia. Entre otras, ¿no? Hay muchas más que podrían significar fidelidad. Hay otra acepción de la palabra fidelidad que no está tan alejada, pero tiene más que ver con ser parecido o cercano a lo original. De ahí viene la palabra hi-fi o alta fidelidad, por ejemplo, ¿no? Que es una palabra que tiene que ver con una calidad de video que es lo más fiel al original, a los detalles del original, ¿no? De ahí viene alta fidelidad, ¿no? Pero esa es otra acepción. Más que nada estamos hablando ahora de lo que tiene que ver la fidelidad en términos de lealtad, ¿no? En términos de que yo voy a estar contigo, pase lo que pase. En términos de que nada me va a distraer de seguirte. Nada me va a distraer de creer esto. Y digo que esta es una palabra que continúa la anterior porque tiene que ver con las convicciones. La pregunta es finalmente si somos fieles a nuestras convicciones, ¿no? Entonces una cosa está relacionada a la otra. Y por eso es que voy a hablar sobre la fidelidad y quiero que me acompañen al libro de los Salmos. Este va a ser nuestro versículo introductorio, capítulo 101. Salmos, capítulo 101.
vamos a hablar de la fidelidad de Dios en nosotros, reflejada en una fidelidad nuestra para con Él también. O sea, si Dios es fiel y ha sido fiel con nosotros, ¿cuántos de estos atributos que Dios nos ha enseñado, nos ha impreso de alguna manera, nosotros podemos también reflejarlos? ¿No? Yo creo que nuestro llamado como cristianos no son simplemente ser adoradores místicos de un Dios impalpable, sino que es ser demostradores, de alguna forma, dar evidencia de que nuestro Dios impalpable, místico, es real, ha dejado una huella en nuestras vidas, nos ha transformado y eso ha cambiado nuestra conducta que es visible. Por eso la palabra dice que cuando otros vean vuestras buenas obras, glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo, ¿no? Eso quiere decir que nuestra glorificación a Dios, nuestra exaltación a Dios, tiene que verse reflejada en algo visible, en las buenas obras, ¿no? No es al revés. Es primero exaltamos a Dios y entonces vienen las buenas obras. Y lo mismo de regreso. La gente ve nuestras buenas obras y entonces exaltan a Dios. No a nosotros, sino a Dios. Entonces, el Salmo 101, para que me acompañen ahí, por favor, vamos a leer el versículo, la primera parte nomás del versículo 6, porque el Salmo abarca mucho más. Pero David, cuando escribe el Salmo 101, dice esta pequeña frase en la primera parte del versículo 6. Salmo 101, primera parte del versículo 6. Dice así, Dios dice, mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. Esta es una palabra que ha estado, creo yo, muy, muy latente en mi vida y creo que es apropiada para este momento, porque Dios está diciendo lo mismo. Este salmo sigue vigente hasta el día de hoy. Dios sigue interesado en ver dónde están los fieles, dónde están aquellos que van a seguirle a pesar de que las cosas son difíciles, dónde están aquellos que van a perseverar en los principios de Dios, en la oración, en la palabra, en congregar, en seguir al Señor, a pesar de que las cosas no necesariamente van bien o a pesar de que tienen la oportunidad de fallar o de ser infieles o de ser negligentes. Dios dice, yo voy a poner mis ojos en los fieles de la tierra. Y estos fieles yo los voy a mirar, los voy a marcar y estos van a estar conmigo. Dios está haciendo un llamado para los hijos suyos que son fieles. Él no va a cuestionar su propia fidelidad, ni nosotros tampoco tenemos el derecho a hacerlo. Él es fiel en esencia, no es que Él hace fidelidad, Él es fiel. Una cosa es lo que uno hace, otra cosa es lo que uno es. El Señor hace estos actos de fidelidad porque Él es en esencia fiel. Él nos ama porque Él es en esencia amor. Él hace obras milagrosas de poder en nosotros porque Él en esencia es poder. Entonces, Él es en atributos intrínsecos, inherentes a Él, todo esto, Él es fiel. Entonces, Él no tiene discusión ni duda respecto a la fidelidad de Él. La pregunta es nuestra fidelidad, porque la palabra dice que Él pondrá sus ojos en los fieles. Yo quiero que ponga sus ojos en mí. Y yo creo que tú también deseas eso, que Dios pueda poner sus ojos en ti, porque dice que yo pondré mis ojos en los fieles para que estén conmigo. O sea, no es simplemente pondré mis ojos para revisar, para ver, para examinar, sino para que estén conmigo. Y este es el gran desafío que tú y yo tenemos hoy en medio de una generación infiel, en medio de una generación que no le interesa nada absolutamente, ni siquiera de Dios, ni qué decir Dios, de principios morales para comenzar. Y Dios en medio de todo este desierto, de esta oscuridad, de este frenesí de correr hacia la inmoralidad, Dios dice, yo voy a poner mis ojos sobre los que son fieles para que estén conmigo. Entonces, para poder hablar un poquito más sobre esto, teniendo en cuenta que la fidelidad tiene que ver con lealtad, tiene que ver con honestidad, vamos a ver algunas características de la fidelidad. Pero recuerden esto, el versículo 6 que dice, mis ojos pondré en los fieles. Dios está buscando fieles. Dios está buscando fieles para poder usarlos, para poder mostrarles aún más su fidelidad, para poder darles aún más bendición a aquellos que son fieles. Y dice aquí en Mateo capítulo 25, voy a enfocarme en la parábola de los talentos. Yo quiero que por favor todos sí estén atentos a esto porque son varios versículos que vamos a leer aquí. Todos conocemos más o menos la parábola de los talentos, que dice la palabra que ese señor iba a irse de viaje y le deja talentos a 3 personas, ¿no? A uno le da 2, a otro le da 5, ¿no? Y al otro 1.
Dice el versículo 14, solamente para que entendamos la introducción. Mateo 25, 14. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2, versículo 18. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando al que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y me fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí, por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, Y bueno, sigue la historia. Vamos a orar un momentito para empezar. Padre, te damos gracias porque sabemos que tú quieres hablarnos algo, una palabra fresca hoy, una palabra de tu trono. Nos disponemos en nuestros corazones, Señor. Quitamos cualquier otra cosa que esté pasando por nuestra mente, preocupación, prejuicio, Señor, cualquier cosa que nos aflija. En este momento queremos solamente enfocarnos en tu palabra. Danos este tiempo de refrigerio, danos este oasis en medio del desierto. Danos, Señor, esta porción de tu palabra con vida para que podamos nosotros también ser regados en nuestra tierra. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, aquí me llama muchísimo la atención porque el Señor le dice a estos 2, a los 2 primeros, al que había recibido 5 y al que había recibido 2, le habla de 2 adjetivos, ¿no? Uno, ¿cuál es el primero? Bueno, ¿no? Y el segundo, fiel. No son iguales, son 2 adjetivos diferentes. No voy a tratar sobre el adjetivo de bueno, porque mi tema es la fidelidad, el siervo fiel, el que seamos fieles. Obviamente el ser bueno tiene que ver con algo específico que él hizo bien. Entonces tú eres un buen siervo porque hiciste lo que tenías que hacer. Pero la fidelidad tiene otra connotación. La fidelidad, y vamos a ver esto luego, se prueba a través de los momentos de peligro o dificultad. Por eso es que cuando nosotros decimos la fidelidad tiene que ver con ¿cómo tú demuestras que una persona ha sido fiel cuando ha tenido la oportunidad de no serlo? Pues, ¿no? O sea, ¿qué sentido tiene, ¿no? Que tú digas, no, yo soy fiel a esta marca, pero estás trabajando en esa empresa y todo lo que tú comes es esa comida de esa marca. Pero el momento en que ya no están tus jefes y te vas a otro supermercado y tienes la oportunidad de comprar otra marca, entonces aún así, si compras la marca que es la tuya, eres fiel, porque has tenido la oportunidad de no serlo. Entonces, esta es la connotación de fidelidad. No es tanto igual, no es parecida a la de bondad, porque bueno quiere decir que eres eficiente, que has hecho lo correcto, pero fiel no solamente tiene que ver con algo, digamos, que tiene que ver con una victoria sobre una oportunidad de no haberlo sido, sino que también vamos a ver ahora y demostrar con la palabra que la fidelidad tiene que ver con algo que es a largo plazo. Siempre tiene que ver con algo que es a largo plazo. Así que lo primero que quiero que veamos es que la fidelidad tiene que ver con la confiabilidad futura. ¿Ya? Cuando él le dice, en lo poco fuiste fiel, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el Señor, dice la palabra, ¿no? Hay un versículo para que lo tengan, versículo 21, por ejemplo, ¿no? Que dice que se fue y los dejó solos, ¿no? Perdón, versículo 15, ¿no? Se fue y los dejó solos, ¿sí o no? 15. Luego se fue lejos. Bueno, el 14 también. Los dos, ¿no? La cosa es que estos siervos
y quiero que tú te identifiques con ellos, eran personas que tenían la oportunidad de ser negligentes, de ser infieles, tenían la oportunidad de robar, tenían la oportunidad de fugarse con la plata, cosa que es muy común, ¿no? Pero no lo hicieron. Estos dos no lo hicieron. Tenían la oportunidad de administrar mal, pero no lo hicieron, porque no estaba el amo se había ido lejos. Entonces, cuando nosotros vemos la palabra fidelidad, tienes que entender que tiene que ver con una confiabilidad futura, porque dice el versículo 21 también, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Ya quiero que te concentres un poquito en esta parte de aquí, porque no le dice que porque eres bueno voy a trabajar contigo, sino le dice porque eres fiel voy a trabajar contigo. Porque la fidelidad es un atributo que se requiere para largo plazo, para algo que es futuro. Cuando dice la palabra bueno, se refiere que hiciste lo correcto, tiene más que ver con algo puntual. Esto es lo que te encargué, lo hiciste, muy bien. Pero porque eres fiel, es que yo te voy a poner en el futuro en mayor responsabilidad. Te voy a dar más porque eres fiel, porque he visto que eres fiel, que has sido leal, que no has claudicado a tus principios, que tuviste la oportunidad de hacer lo incorrecto, pero no lo hiciste, que tuviste la oportunidad de alejarte, o en nuestro caso, que tuviste la oportunidad de olvidarte de Dios, o tuviste la oportunidad de darle la espalda a los hermanos en Cristo, que tuviste la oportunidad de molestarte con Dios porque no fue contigo como tú esperabas, pero no lo hiciste. Eres fiel. Y Dios pone sus ojos en ti. ¿Cuántos de nosotros, pongamos a pensar en Job, cuántas oportunidades de renegar contra Dios tuvo él? ¿Cuántas oportunidades? Pero Dios lo vio y vio una persona fiel. Repito, no hay mérito en ser fiel cuando tienes un policía mirándote todo el día. Pero es cuando el policía se va. Es cuando estás solo, es cuando tienes la oportunidad de hacer lo incorrecto que se demuestra de verdad la fidelidad. La fidelidad no se demuestra cuando estás siendo controlado y observado. La fidelidad se demuestra en el momento en que tú estás solo y tienes la oportunidad de ser infiel y tienes la oportunidad de alejarte de tus principios. Entonces, en este primer punto, la fidelidad tiene que ver con una confiabilidad futura. Siempre, cada vez que vemos la palabra fiel en la Biblia, hay esa implicación y por ello es que después se les dio más talentos porque fueron fieles. Entonces se les confió más adelante para el futuro. Entonces esto es importante que entendamos porque a nosotros nos gusta pensar en el futuro y en las grandes cosas que Dios quiere hacer por nosotros en el futuro, pero no podemos ser fieles en el presente. Y recuerden que la fidelidad tiene que ver con el futuro. Tú has sido fiel en el presente, es verdad. Has demostrado que no has claudicado, no has renegado de tu fe. Has seguido, aunque quizás la situación ha sido difícil, aunque quizás has pasado dificultades, crisis, necesidad económica, de salud y demás, pero aún así sigues amando al Señor. Aún así sigues creyendo en el Señor. Aún así perseveras y lo amas y lo buscas. E incluso algunos dicen, como decía el salmista, aunque Él me matare, yo seguiré esperando en Él. Porque Él me ha dado una promesa y yo voy a seguir creyendo. Mientras que otros a la primera arrugan, ¿no? A la primera se chupan y dicen, no, ya mejor no sigo, es muy difícil esto no es para mí. Yo pensaba que Dios iba a ser así, 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 y como no fue así, lo dejo. Entonces la fidelidad tiene que ver con situaciones difíciles en donde se demuestra que tú, pudiendo haber fallado a Dios, no lo hiciste. Pudiendo haberle dado la espalda al Señor, no lo hiciste. ¿Están conmigo, hermanos? Lo segundo es que la fidelidad siempre comienza con lo poco. Todo ejemplo de la Biblia sobre la fidelidad siempre comienza con lo poco. Y yo creo que en nuestro diario vivir también es así. La lealtad, la confianza. Todos los que hemos tenido negocios o que estamos vinculados en relaciones familiares, ¿no? De pronto viene un pariente, ¿no? Y te dice, no, él es tu primo, sí, pero yo nunca lo he visto. No, pero es tu primo, puedes confiar en él. No, todavía, pues. Porque la confianza es algo que se va desarrollando, ¿sí o no? O sea, uno requiere
empezar a ver señales dignas de confianza para poder confiar más. Es muy sencillo lo que estoy diciendo, pero es que es un principio bíblico, porque mucha gente a veces quiere que el Señor le confíe un montón, ¿no? Han habido personas aquí en la iglesia, por ejemplo, que no están aquí, nos ofendan, no hay nadie, de ellos todos ya se fueron, ya los hemos enviado bien lejos. En Yanamayo están todos. No, pero han habido personas que de pronto vienen 3 meses en la iglesia, de los cuales de los 12 o 13 domingos han venido 3. Y de pronto vienen y me dice, pastor, yo quisiera predicar. Ah, caramba, le digo. Qué coincidencia, ¿no? Pero es que el punto a donde yo voy es que la posición esto vamos a verlo con más detalle luego, pero a veces nosotros pensamos que Dios nos va a encargar grandes cosas a la primera. O que las personas nos van a encargar grandes cosas a la primera. El empleado que recién entra en una empresa, ¿no? Está ahí 1 mes, 2 meses, fiel, ¿no? Y ya cree que puede ser el vendedor mejor de todos y estar por encima de todos. Y eso no va a pasar. La fidelidad es importante porque siempre comienza con lo poco. Yo creo que aquí tenemos muchos ejemplos de eso. He conocido historias de muchos de ustedes en donde me han demostrado que efectivamente, o sea, incluso en el trabajo, se comienza desde abajo y se demuestra que uno es fiel en lo poco. Y entonces el jefe ve eso y empieza a confiar más. Por eso digo que la fidelidad tiene que ver con el futuro. Tiene que ver con algo que es confiable para poder luego entregarle más. Nadie va a arriesgar todo su negocio a una persona que no conoce o que conoce muy poco. Repito que estos son principios fundamentales de la palabra y principios de la vida en general. Todos queremos que Dios nos confíe mucho, ¿no? Todos queremos que Dios, no, pero yo quiero hacer esto, yo quiero hacer... Pero escúchame, la fidelidad primero comienza con algo poco. Este Señor les dio 2, 5 y 1. ¿Que tenía más? Claro que tenía más, pero les dio 2, 5 y 1. Más adelante le dice sobre mucho, ¿no? El que es fiel en lo poco también lo será en lo mucho. O sea, había más, pero comenzó con poco. ¿Por qué sucede esto? El Señor les dejó una cantidad limitada para que comiencen así. Esto está por si acaso en el versículo 15, pueden ver eso, ¿no? O sea, le dio una cantidad limitada. Quiero que me acompañen al primer libro de Reyes, capítulo 3, para exponer rápidamente este punto. Y este es el ejemplo de Salomón. Para los que no conocen su historia, creo que todos conocemos la historia, el Señor le dice a Salomón, Salomón, pídeme lo que quieras, ¿no? Imagínense, ¿no? Estar ahí en los zapatos de Salomón y que Dios te diga eso. Yo no sé qué cosa, no quiero ni oír qué cosa pediríamos, ¿no? Yo no sé de verdad qué cosa cada uno puede decir, ¿no? O sea, pero definitivamente la mayoría de nosotros quizás diría algo que es muy banal, ¿no? O muy material, ¿no? Pero Salomón tenía una preocupación en su corazón, tenía una carga en su corazón que lo atribulaba. Y él decía, ¿cómo voy a ser yo para ser rey en un pueblo tan grande? ¿Cómo voy a tener yo la responsabilidad sobre un pueblo que es el pueblo de Dios? Él temblaba ante eso no lo dejaba dormir. Y entonces Dios le dice, ahora pídeme lo que quieras. Obviamente él vio la oportunidad de pedir sabiduría, pues no. Él pidió sabiduría. Y aquí estamos en este contexto, el versículo 11 de 1 Reyes 3, dice, 1 Reyes 3, 11, ¿lo tienen todos? Bien, dice, y le dijo Dios, porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio, he aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. La fidelidad, dije hace un momento, comienza siempre con lo poco. Y entonces se le encarga más. Esto sucede así. Salomón pidió poco. En realidad él no, o sea, en términos naturales quizás muchos hubieran despreciado o menospreciado lo que él pidió. ¿Cómo vas a pedir sabiduría si con el dinero puedes contratar un pool de sabios, ¿no? Con dinero tú puedes mejorar
la línea de producción, puedes tener un grupo de consejeros que les contratas y tienes todo el dinero. Pero aún así él pidió sabiduría. En términos humanos, quizás la gente hubiera dicho, has pedido poco, has desaprovechado la oportunidad de pedir lo que quieras, lo que sea. Pero él pidió algo que era valiosísimo para él, pero que quizás para el mundo no era tan valioso. Entonces la fidelidad siempre comienza con algo que es pequeño. Y entonces el Señor añade a eso. Salmos hemos leído que dice que Dios pone sus ojos ¿sobre quiénes? Sobre los fieles. Otra cosa importante de la fidelidad, que lo dije un poquito al comienzo, pero ahora vamos a verlo con un pasaje, dice que la fidelidad se prueba en los momentos difíciles. ¿Se acuerdan que mencioné eso? La fidelidad no se prueba en los momentos fáciles, en los momentos bonitos. Estoy hablando de la fidelidad del Señor. Si estamos hablando de la fidelidad, por decir un ejemplo, entre un hombre y una mujer, obviamente la fidelidad del hombre a la mujer no se va a comprobar cuando él está con ella en su cuarto, en su habitación. Pero se prueba cuando él se va de viaje o cuando ella se va de viaje. Hay ocasiones en las que existe la posibilidad de poder fallar o ser fiel. Entonces la fidelidad que estamos hablando aquí se prueba en los momentos difíciles. Dice el versículo 15 que el Señor se fue y los dejó solos, dándoles así toda la oportunidad para fallar. Toda la ocasión. Ellos en ese momento podían literalmente hacer lo que querían, porque no estaba el Señor. Por eso es que le dice fieles. No le dice buenos porque él se fue, le dice buenos porque hicieron lo que tenían que hacer, pero le dice fieles porque tuvieron la oportunidad de no serlo. Y teniendo la oportunidad de fallar al Señor, no lo hicieron. Eso es fidelidad y eso es lo que Dios está esperando de nosotros hoy. Que teniendo la oportunidad de darle la espalda, que teniendo la oportunidad de que creemos, no es que nadie me está viendo, aún así honramos a Dios. Aún así Dios es valioso, aún así mis principios, los principios que Dios ha puesto en mí son importantes. Tenemos que ser fieles a eso. Tenemos que ser fieles a nuestros principios. Hemos hablado la semana pasada y ahora estamos hablando de la importancia de la fidelidad en general, la fidelidad en sí, de por sí. Dijimos el otro día cuánto valen nuestras convicciones y ahora vemos que el Salmo dice que Dios pondrá sus ojos sobre los fieles. Dios está buscando un pueblo fiel, fiel a la palabra, fiel a su presencia, fiel a sus principios, fiel a la comunidad, porque el Señor va a poner sus ojos sobre los fieles, para que estén con Él. Pero la fidelidad se prueba a través de las circunstancias difíciles. Si no, no es fidelidad. ¿Cómo voy a saber que una persona es fiel si nunca tuvo la oportunidad de no serlo? ¿Cómo voy a saber que yo voy a perseverar en buscar a Dios si es que no me encuentro en un desierto con la oportunidad de darle la espalda a Dios? ¿Cómo voy a demostrar? ¿Cómo voy a saber que en realidad yo voy a perseverar? ¿Cómo vas a saber tú que tus hijos van a ser fieles a los principios que tú les has enseñado si es que no están solos y tienen la oportunidad de no serlo? ¿Están conmigo, hermanos? Es así. Y así se prueba la fidelidad también en los momentos difíciles. Por eso el Salmo 92, quiero que me acompañen por favor al Salmo 92, porque ya vimos que el Señor los dejó solos, dándoles la oportunidad. No estaba con ellos. Él no estaba con ellos, acuérdense. El Salmo 92. Si lo tienes, puedes decir amén. Dice la palabra aquí, Salmo 92, versículo 1 y 2. Bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Anunciar por la mañana, ¿qué? ¿Por qué? Ah? ¿Y qué dice luego? ¿Y en la noche qué cosa? ¿Por qué? ¿Por qué no al revés? Finalmente es un poema, podemos cambiar las cosas, ¿no? Anunciar por la mañana tu fidelidad y tu misericordia en la noche. No, pero así no fue escrito, así no es. ¿Por qué? Porque la misericordia de cada mañana te enseña que tú hoy te despertaste porque Dios tuvo misericordia de ti, nada más.
Hoy abriste tus ojos. Hoy amaneció sobre tu vida porque Dios tuvo misericordia de ti. Nada más. No porque tomaste magnesio anoche, sino porque Dios tuvo misericordia un día más. Cada día anunciamos su misericordia, cada mañana. Porque hay otros que no amanecieron. Hay personas que simplemente no están acá. Ayer estábamos viendo noticias con mi esposa y salía el testimonio de un hombre que decía, yo llegué tarde. Y esto no es para que lleguen tarde todos, ¿ah? Es un buen ejemplo de llegar tarde, el único en todos, por si acaso. Pero hoy dice, llegué tarde a mi vuelo en Sao Paulo. Y los 61 pasajeros murieron. Y él no. Dígame si eso no es misericordia. Y yo me pongo a pensar en cuántas cosas el Señor de verdad nos ha bendecido con su misericordia. Cada mañana. Pero en la noche no. En la noche yo necesito la fidelidad de Dios. ¿Sabes por qué? Porque es oscuro y necesito a alguien cerca. Porque yo no veo nada y tengo miedo y necesito a alguien que sea fiel a mí, que me acompañe paso a paso. No necesito la misericordia de Dios en la noche, necesito la fidelidad de Dios en la noche. Saber que está conmigo, saber que cuando las papas queman, Él está conmigo. Y Dios también quiere demostrarte a ti que la fidelidad tiene que ver con eso. ¿Cuántos amigos te dejaron cuando las papas quemaban? A mí no me alcanzan los dedos de esta mano, ni de la otra, ni de los pies. Y yo creo que todos nosotros podemos tener historias similares. Jesús nunca nos falló, pero Él está esperando que nosotros también seamos así. Fieles cuando es difícil. Por eso dice, anunciar por las mañanas tu misericordia y tu fidelidad cada noche. No es lo mismo decir, siempre estaré contigo cuando todo es lindo, pero la cosa es cuando es difícil. ¿Han visto ustedes esos videos? A veces veo esos videos de un chico caminando con su enamorada, todos lindos, agarraditos de la mano, ¿no? Y de pronto viene la moto a robar. Y el chico sale embalado y la deja sola. ¿Sí o no? ¿Han visto o no han visto? Si no lo pasamos, ahorita le pedimos, pasamos uno. Eso es fidelidad. O sea, la fidelidad no es apapacharla cuando están comiendo algodón de azúcar, una manzana dulce. Es cuando vienen los problemas. Ahí se prueba la fidelidad. Y este chico sale arrancado. Ladrones vienen, le roban su cartera, ven que el chico sale arrancado. En uno de estos videos, creo que es el único que es así. Y vuelven y de cólera le devuelven la cartera a la chica y lo persiguen al chico. Bueno es alabarte, Jehová, cantar salmos, anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. ¿Entienden, hermanos, por qué es importante la fidelidad de Dios en las noches? ¿Entienden por qué la fidelidad se prueba en los momentos difíciles? Otra de las cosas que quiero que me acompañen a ver en el Salmo 20, otra de las características, son varias que he visto, quizás hay más, es que la fidelidad, como comienza con lo poco, también va creciendo y por lo tanto va habiendo diversas ocasiones diferentes en las que yo he podido ser fiel al Señor. Señor, yo sé que es difícil, yo sé que estoy un poquito mal de salud, pero aún así voy a ir a la iglesia. Señor, yo sé que me cuesta en este momento poder ir a visitar al hermano para orar, pero aún así lo voy a hacer. Señor, yo sé que es difícil asistir a esta reunión o yo sé que quiero seguir durmiendo, pero voy a orar. No tengo ganas de leer la Biblia, pero voy a hacerlo. Esas son ocasiones en las que uno muestra la fidelidad. ¿Por qué? Porque tiene la ocasión de no hacerlo, ¿no? Entonces, fidelidad. Estamos mostrando fidelidad. Pero al mismo tiempo, cada una de estas no pasa por alto a Dios. Entiéndeme. Dios tiene un libro en donde recuerda las veces que tú fuiste fiel. Y Él las anota.
Como Él recuerda cada una de nuestras lágrimas y las colecciona, Él también recuerda cada uno de nuestros actos de fidelidad en donde nos ofrecimos a Dios, nos entregamos a Dios, nos rendimos a Él cuando pudimos no haberlo hecho. Y Dios lo recuerda. Dios tiene memoria. Entonces, en este punto lo que estoy diciendo es que la fidelidad se va acumulando y Dios la recuerda. Miren lo que dice el Salmo 20, versículo 1, 2 y 3. Jehová te oiga en el día de conflicto. Escuchen, hagan una pausa acá. El día de conflicto, en un lenguaje cotidiano coloquial, sería cuando las papas queman. Entonces lo que está diciendo aquel salmista es que Dios te oiga en los momentos difíciles. El nombre de Dios, del Dios de Jacob, te defienda. No solamente te oiga tu clamor, sino que te defienda. ¿Y por qué me vas a defender en el día del conflicto, Señor? ¿Por qué vas a ayudarme cuando las papas queman? ¿Por qué vas a extender tu mano a mí cuando la cosa está difícil? Versículo 2, te envíe ayuda desde el santuario. ¿Por qué me vas a enviar ayuda? Y desde Sion te sostenga. ¿Por qué me vas a sostener a mí, Señor? Porque dice el versículo 3, haga memoria de todas tus ofrendas. Wow. Por favor, desmonetaricémonos, porque esas ofrendas no tienen que ver totalmente con dinero. Eso tiene que ver con, lo voy a decir de esta forma, como a mí me lo enseñaron, porque a mí me lo enseñaron de esta forma. Que Dios se acuerde de ti cuando te va mal y que recuerde que cuando Él quería contar contigo, tú estuviste ahí. Él hace memoria. Que cuando tú no tuviste quizás ganas, o quizás cuando tú no tuviste los recursos, aún así tú perseveraste. Tú seguiste fiel a los principios de Dios. Y Dios se va a acordar y te va a enviar ayuda en el momento de tu necesidad. Porque dice, Él va a hacer memoria de que cuando tú estuviste en una situación difícil, aún así le ofreciste a Él tu vida. Aún así perseveraste, aún así continuaste. Entonces, Jehová te oirá en el día del conflicto, te enviará ayuda, te va a oír, te va a responder y te va a sacar de donde estés, porque tú fuiste fiel. Por eso dice, yo pongo mis ojos sobre los fieles, para que estén conmigo. Él no se va a olvidar. Él no se va a olvidar de cuando tú tuviste 2 panes y literalmente le diste 1 a un necesitado. Él no se olvida de eso. Él no se olvida de tu lealtad. Este salmo, en otras palabras, es como decir, ¿sabes qué? Dios se va a acordar de ti porque cuando Él te necesitaba, tú estabas ahí. Cuando tú no tenías por qué darle nada, ni ofrecerle nada, ni darle gloria, ni tributo, tú se la diste. Entonces dice, Él te oirá en el día del conflicto y hará memoria de todas tus ofrendas. Haga memoria de que fuiste fiel. Quizás cuando no tenías que serlo, cuando nadie te veía, pero tú fuiste fiel. Dios se acuerda de eso. Él no se olvida. Él no se olvida. Y si no has sido fiel, este es el momento de empezar. De poder decir, Señor, yo necesito empezar a ser fiel en lo poco. Poco a poco. Otro punto, la fidelidad se ve reflejada en nuestras relaciones. Porque, como decimos, ¿no? ¿Cómo nosotros podemos decir que amamos a un Dios a que no vemos si es que no somos capaces de amar a nuestro prójimo a que vemos? ¿Sí o no? Lo mismo sucede con la fidelidad. O sea, si Dios es fiel con nosotros, nos ha demostrado su fidelidad en tantas formas, ¿cómo nosotros no podemos ser fieles entre nosotros? ¿Cómo nosotros no podemos ser leales entre nosotros? ¿Acaso alguna vez Dios te apuñaló por la espalda? ¿Cómo es que nosotros terminamos apuñalándonos a nosotros mismos? ¿Cómo es que nosotros terminamos perjudicando a otros, no siendo fieles, no siendo leales? Pablo caminó junto a muchas personas en la palabra. Pero hay dos grupos de personas que me destacan para mí. Uno fue Demas y el otro Priscila y Aquila. Porque la palabra dice que Demas estaba con él un tiempo. Lo siguió de un lado a otro. Pero llegó un momento, y la Biblia dice acá en 2 Timoteo 4:9, que le dice Pablo a Timoteo, 2 Timoteo 4:9 y 10, procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Pablo contaba con la lealtad de un hombre, pero este hombre decidió irse. Se fue al mundo.
No sabemos cuál fue la razón. No sabemos si es que simplemente amó el mundo por el pecado o quizás no quería ir con Pablo a lo recio de la batalla, a lo que implicaría seguir predicando la palabra, el riesgo de ser apedreados, el riesgo de ser asesinados. No lo sabemos. Lo único que sabemos es que lo dejó. Y esa es una historia muy triste, porque dice que la palabra, que Demas lo desamparó, lo abandonó en el momento en que Pablo lo necesitaba. Justamente esto es lo que no es lealtad. Esto es lo que no es fidelidad. Pero luego la palabra nos enseña también en Romanos, Pablo también escribe en el capítulo 16. Esta es toda una historia larga, pero para resumir, Priscila y Aquila eran una pareja de personas que siempre se estaban entregados a la obra. En un momento fueron expulsados de Roma y luego pudieron volver a Roma, y ahí es donde cuando Pablo escribe a los romanos les dice así, ya al retorno de ellos a Roma, dice: saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. 16:3. Priscila y Aquila estuvieron con Pablo en todo momento, en el momento difícil. Repito, ¿cuándo es que se prueba la fidelidad? En los momentos difíciles. ¿Cuándo es que necesitamos la fidelidad del Señor? En las noches. ¿Cuándo es que nosotros podemos demostrar a Dios que somos fieles a Él? Cuando podemos no serlo. Cuando está el peligro de no serlo, cuando está la oportunidad de no serlo. Entonces podemos decir: Señor, yo elijo esto. Yo he decidido esto. Cantamos: he decidido seguir a Cristo, porque es una decisión. Nadie me está torciendo el brazo para ir a Cristo. Yo decido ir a Cristo. Puedo decidir ir a otro lugar. Tú puedes haber decidido ahora quedarte en tu casa y ver las Olimpiadas. No sé si ya terminó las Olimpiadas. Sigue, ¿no? Sigue, ¿no? Hoy es la clausura. ¿Ya acabó? Hoy acaba. Espero que nadie esté con su celular viendo las Olimpiadas ahorita también. Pero tú has tomado una decisión. Yo quiero ser fiel a Dios, quiero ser fiel a mi iglesia y voy a ir. ¿Puedo quedarme? Claro que sí. Es mi día libre, es domingo, o como unos dicen, dormingo, ¿no? Sí, efectivamente, puedes quedarte en tu casa, puedes hacer lo que sea. Pero aún así, pudiendo ser infiel, fuiste fiel. Y Dios recuerda eso. Esto no es un evangelio de obras, es un evangelio de honra. Dios honra a los que le honran. Pudiste haberlo hecho, pero no lo hiciste. Puedes estar haciendo otra cosa, sí, pero decidiste venir a la casa de Dios. Y Dios honra eso. Y eso tiene que verse reflejado en nuestra conducta para con el prójimo, no solamente para con Dios o para con la iglesia. Tiene que verse reflejado para con el prójimo. Dice la palabra en el versículo 4 de Romanos 16 que hemos leído. El 3 dice que saluden a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. Pero dice el versículo 4 que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. La fidelidad, la lealtad es algo que se tiene que demostrar entre nosotros también. Tenemos que ser fieles entre nosotros, tenemos que ser leales, tenemos que demostrar que tú eres importante para mí. Tenemos que demostrar que yo voy a protegerte, que yo voy a cuidarte, que yo no voy a traicionarte. Eso se llama fidelidad. Y repito, hay personas que a veces nosotros están en nuestro camino, socios de trabajo, diversas cosas, que solamente te van a seguir mientras las cosas van bien. Pero cuando nosotros hablamos del Señor y nuestro caminar con el Señor, a veces tiramos la toalla justo antes de que el Señor nos bendiga. A veces nos desanimamos un poco antes nomás y dejamos de ser fieles y de perseverar cuando ya el galardón está en camino, cuando ya el premio está en camino. ¿Por qué? Porque pensamos que la fidelidad tiene que ser de cosas grandes y tiene que ser recompensada con cosas grandes. Y eso es un error. La fidelidad, no tengo tanto tiempo para hablar más de esto, pero la fidelidad muchas veces en el Señor tiene que ver con la perseverancia de seguirle en todo tipo de condición. Pero eso construye algo, construye una vida en el Señor, construye y trae la bendición de Dios. Priscila y Aquila estuvieron con Pablo todo el tiempo. Les fue difícil. Dice que arriesgaron sus vidas. Yo no sé cómo habrá sido que arriesgaron sus vidas. Yo sé que muchas personas arriesgaron sus vidas para poder proteger. Jonatán arriesgó su vida para proteger a David.
Rahab arriesgó su vida para proteger a los espías. O sea, en la palabra vemos muchas personas que arriesgaron sus vidas por lealtad a una persona, pero obviamente a la causa de esa persona también. Y eso es importante. No somos fieles entre nosotros porque tú y yo simplemente nos caemos bien. Somos fieles porque tú honras a Cristo, yo honro a Cristo y yo tengo que honrarte. Tú eres fiel al Señor, yo soy fiel al Señor y yo tengo que ser fiel a ti. Eso se llama lealtad. Pero a veces esperamos grandes cosas cuando estamos en la etapa inicial de ser fieles. Y como no vienen las grandes cosas, abandonamos. Si tan solo pudiéramos perseverar un poco más, nosotros veríamos la bondad de Dios en tantas formas, manifestándose de tantas formas. Tengo varios puntos más que hablar. No sé si continuar o... Seguimos, ya, muy bien. 1 Timoteo capítulo 1, por favor. Acuérdense que Dios pone sus ojos en los fieles. 1 Timoteo 1. Dios pone sus ojos en los fieles. Otra cosa también de la fidelidad, quizás caminando con la línea que he venido hablando ya. Escucha esto porque esto es importante. Sin fidelidad no hay ministerio. Sin fidelidad no hay ministerio. El Señor les dio más, lo que representa un encargo mayor a estas del Mateo 25, ¿no? Les dio más. Eso es ministerio, pues, eso es un encargo mayor. El ministerio es un encargo mayor. Somos fieles en lo poco, el Señor va añadiendo más, somos fieles en lo más, va añadiendo mucho más y así. Eso se llama ministerio. Y sin fidelidad no hay ministerio. Un ministerio sin fidelidad es un trabajo. Es un asalariado. Un ministerio es la consecuencia inevitable de la fidelidad a lo largo del tiempo. Es inevitable. 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 12. Pablo le dice a Timoteo, 1 Timoteo 1, 12. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Por qué dice? Me tuvo por fiel. ¿Cómo así me tuvo por fiel? ¿Por qué? ¿Cómo demostró el Señor que me tuvo por fiel? Siga leyendo. Poniéndome en el ministerio. O sea que si yo no soy fiel, no podía estar en el ministerio. Así de simple. No hay mucha profundidad, ni ciencia, ni hay que ver la raíz del hebreo. Aquí dice claramente que el Señor consideró que Pablo fue fiel y llegó el momento en que lo puso en el ministerio. Requisito fundamental para el ministerio es la fidelidad. Entonces Dios pone sus ojos sobre los fieles. Los fieles, aquellos que pudiendo hacer otra cosa, deciden por Dios. Aquellos que pudiendo darle la espalda al Señor, deciden no darle la espalda. Dios pone sus ojos sobre ellos y dice que yo camino con ellos, yo estoy con ellos, yo voy a caminar junto a ellos para que estén conmigo. El ministerio, el servicio al Señor, cualquiera que sea, porque el ministerio es limpiar una silla, el ministerio es visitar a un enfermo, el ministerio es orar por una persona que está en necesidad. Eso es el ministerio. El ministerio es mover un botón de la consola de sonido, el ministerio es predicar la palabra, el ministerio es atender en la cafetería. Eso es ministerio y tienes que ser fiel, cualquiera que sea el ministerio. El ministerio o el servicio está directamente relacionado a la fidelidad. No podemos desligarlo. No hay forma de desligar una cosa de la otra. Pablo dice, me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. O sea, me puso en el ministerio porque fui hallado fiel. Otro punto, la fidelidad no depende de ninguna retribución ni beneficio. Cuando vemos a estos obreros de la viña, que el Señor les deja 2, 5 y 1, ninguno de ellos estaba esperando algo a cambio. Ninguno de ellos dijo, pero si yo hago lo que Él me dice, entonces voy a ganar. O nos vamos a medias con la ganancia. Ninguno de ellos pensó así. Porque la fidelidad, si tu fidelidad depende de un beneficio, entonces no es fidelidad. O sea, si yo te soy fiel porque tú me vas a dar algo a cambio, entonces no estoy siendo fiel. Estoy siendo interesado. ¿Están conmigo?
La fidelidad no está sujeta a un intercambio de favores, como nosotros lo hacemos, ¿no? A veces llamamos a alguien y decimos, oye, ¿puedes hacerme esto? No, pero no puedo. Oye, pero me debes una, yo también lo hice por ti. Es una con una, ¿sí o no? Que hacemos así. No, yo lo voy a llamar porque me debe una, ¿no? La fidelidad con el Señor no está sujeta a que Él me tiene que dar algo a cambio por mi fidelidad. Nadie tiene por qué inflarte globos ni reventarte cohetes porque eres fiel. Es lo que tienes que hacer. Eso se llama simplemente ser confiable, ser fiel, ser leal. O sea, más bien al contrario, si es que no lo eres, sí deberían castigarte. Pero lo normal en un creyente, en un hijo de Dios, es ser fiel a Dios. Es ser fiel entre nosotros. Eso debería ser lo normal. Ser leales, ser perseverantes. Y no esperar algo. ¿Cómo esperamos a veces algo a cambio? No, es que yo voy a ayudar a ese hermano. Es que ese hermano es una persona pudiente. Entonces, como es una persona pudiente, a él sí le voy a hacer el favor. A él sí lo voy a... Por él sí voy a orar. ¿No? Tu fidelidad, tu lealtad está condicionada a un beneficio. Y la verdadera fidelidad no puede estar condicionada a ningún beneficio. Estos obreros no esperaban nada a cambio. Simplemente tenían que hacer lo que se les encargó. Segunda de Samuel, capítulo 19, un ejemplo rápido, entre paréntesis nada más, de un hombre lisiado llamado Mefiboset, que termina siendo el último que quedó de la casa de Saúl. Una historia muy larga, es interesantísima. La he predicado antes y he predicado esta parte sobre todo. En un momento, Mefiboset, debido a que era un hombre lisiado, no podía él quizás estar supervisando todo lo que su padre le había dejado de Saúl. Y según de Samuel, capítulo 19. Y los empleados empezaron a tomar ventaja del patrón, que era lisiado. Entonces empezaron ellos a querer agarrarse lo que le correspondía a él. La herencia, pues, ¿no? Del rey. Y no, que estas tierras son mías, que estas tierras son mías. Y al final había un altercado entre ellos y él sabía que ellos estaban obrando mal, pero él no podía hacer nada porque finalmente eran sus empleados. Y solamente para poder moverse de la cama al comedor tenía que ser cargado. Entonces tenía que confiar en sus empleados, ¿no? Qué terrible, ¿no? O sea que el mismo en el cual tú confías es el que te está traicionando, ¿no? Te está haciendo desleal. El punto no es ese. El punto, aquí más importante, es que David había salido y había ido a una batalla y él quería ir porque él amaba a David. David lo había perdonado, había llegado al pueblo y había dicho, ¿quién ha quedado en la casa de Saúl? Y en la normal tradición, el rey nuevo tenía que matar a toda la generación del rey antiguo. Pero él tuvo misericordia de Mefiboset. Y le dijo, no, tú vas a comer conmigo. Y no te voy a quitar nada de tus bienes que tú has heredado, son tuyos. Entonces Mefiboset amaba a David. Y Mefiboset, el día que David estaba yéndose a la pelea, a la jornada que tenía que irse porque siempre estaban en riesgo de muerte, Mefiboset se alistó. Yo me imagino de verdad qué fuerte tiene que haber sido eso para él. Él, lisiado en su cama, tratando de vestirse lenta y torpemente, porque quería acompañar a David, y llamando a sus empleados, por favor, tráiganme el caballo, tráiganme mi equipaje, tengo que ir, ya se está yendo David, se va a ir en media hora, en una hora. Y ellos lo ignoraron, y lo ignoraron, y lo ignoraron, y David se fue. Y Mefiboset se quedó cambiadito, partido con su corazón, pensando cómo no puedo ir, qué va a pensar David, que no soy leal, que no soy fiel. Y yo quiero ir, yo quiero estar ahí, pero no pudo ir. Y ahí estaba, en su cama, solamente sufriendo por David. Hasta que vino David a salvo. Y los empleados de Mefiboset salieron diciendo, tenemos que conversar, porque las tierras de Mefiboset, la mitad tienen que ser nuestras, por esta razón y esta razón. Ellos no pensaron en todo el riesgo que había tenido David que pasar cuando fue allá, a todo lo que él tenía que hacer, a la pelea y todo eso. Ellos no pensaron en eso, pero Mefiboset sí. Y en esta circunstancia es que viene David y vuelve. Mefiboset literalmente no tenía ni siquiera, no se había ocupado nada en él. Dice la palabra que él estaba con la barba larga, descuidado, no se bañó, no se afeitó, nada, porque él estaba dentro de él sufriendo porque quería estar con David y no sabía cómo le estaba yendo a David.
Y entonces, así es donde sucede el versículo, del versículo desde el 29 podemos leer, pero básicamente el versículo 30. Pero antes del versículo 30, lo que le dice David es, vamos a arreglar el tema de las tierras, Mefiboset, le dice, ¿no? Vamos a ver cómo hacemos esta repartición para que sea justa, Mefiboset. Y Mefiboset, en ese estado, dice el versículo 30, Mefiboset le dijo al rey, deja que él, su empleado, las tome todas, pues que mi señor el rey ha vuelto en paz a su casa. ¿Qué me importan mis tierras? A mí me importas tú. Mi lealtad no era una lealtad interesada. Yo no he sido fiel a ti porque me puedas dar un beneficio. Yo he sido fiel a ti porque soy fiel a ti, punto. Que si quieren quedar las tierras, que se queden con las tierras, que se queden con todas las tierras. Yo estoy feliz de que tú has venido en paz. Yo estoy feliz de que estás vivo. Yo estoy feliz que puedo seguir disfrutándote otra vez, que podemos seguir comiendo juntos, que podemos seguir hablando, que podemos seguir teniendo tiempos hermosos juntos. Eso no lo compra nada. Que se queden con las tierras, ese es su tema de discusión. Yo no voy a distraerme en eso. La fidelidad, queridos hermanos, no es interesada, no es en qué beneficio puedo obtener. Yo tengo que ser fiel a ti, fiel al Señor, no por lo que tú me puedas dar, sino porque ese tiene que ser mi temperamento, mi esencia, mi carácter, mi atributo, tiene que ser la lealtad. Yo soy una persona de pocos amigos íntimos, digamos, ¿no? Pero es importante que nosotros a nuestros amigos y obviamente a nuestros hermanos en Cristo los tratemos a todos bien y a todos por igual. Es mejor tener quizás pocos amigos, pero que en realidad seas fiel a ellos. Y en la iglesia somos una familia, nos debemos lealtad y no por el beneficio que puedo obtener o por lo que tú me puedas dar a cambio. Entonces, la fidelidad no depende de ninguna retribución ni beneficio. Y lo último, la fidelidad traerá inevitablemente bendición. Inevitable, esto es, no tienes que buscarla, esto te va a venir a ti, esto va a suceder. El Señor le ofrece ponerlo sobre mucho, ¿se acuerdan? Bien, buen siervo y fiel, sobre poco fui fiel, sobre mucho te pondré. Ellos no pidieron mucho, el Señor les dio mucho. Ellos no pidieron bendición, el Señor les dio bendición. La fidelidad tiene un premio consigo, tiene un galardón consigo. No lo buscamos, pero tampoco podemos evitarlo. Va a venir. Si tú sigues siendo fiel, el Señor va a venir. Si tú sigues perseverando, el Señor te va a visitar. Así es. Deuteronomio capítulo 1. Deuteronomio capítulo 1. Vamos a hablar un poquito sobre Caleb, rápidamente nomás, porque ya estamos llegando al final, ahora sí. Deuteronomio 1:35. ¿Lo tienen? Ya, dice así. No verá hombre alguno de esta mala generación, la buena tierra que juré que había de dar a vuestros padres, excepto Caleb, dice, versículo 36. Excepto Caleb, hijo de Jefone, él la verá, y a él le daré la tierra que pisó, y a sus hijos, porque ha seguido fielmente a Jehová. Dios, queridos hermanos, no es deudor de nadie, y él pone sus ojos en los fieles, y los va a bendecir, y les va a dar todo lo que ellos necesitan y aún más. Salomón pidió sabiduría, el Señor le dijo, ¿sabes qué? También te voy a dar riquezas. Mucho más. ¿Por qué? Porque has sido fiel. Porque Jehová dice, haga memoria de todas tus ofrendas. Jehová recuerda que cuando tú no tenías por qué buscarlo, ni adorarlo, ni traerle tu ofrenda, tú lo hiciste voluntariamente. Y Él no se olvida. Él no es como nosotros. Él no se olvida. ¿Se acuerdan ustedes del panadero y el copero del rey, que se olvidó, ¿no? Se olvidó. O sea, David le dijo, José le dijo, acuérdate de mí cuando estés allá en el palacio, ¿no? Y él se olvidó. Se olvidó. Él no es así, ¿no? El Señor no es así. Él hace memoria, Él recuerda. Todo lo que tú has pasado y donde tus sufrimientos en los que estás agarrado de Dios, Él los recuerda.
Cada vez que tú dijiste, no, esto está mal, y por más que yo tenga la necesidad económica de hacer una cosa ilícita, no la voy a hacer, Él se acuerda. Cada vez que tú dijiste, no tengo ganas, pero aún así lo voy a hacer. Me cuesta, pero aún así voy a alabar al Señor. Él se acuerda. Cada cosa que tú has hecho, aún por aquellos que la misma palabra llama pequeñitos, se lo has hecho a Él y Él se acuerda. Así que es cuestión de tiempo. O sea, ya salió el Serpost con tu bendición. No sé dónde está, no hay un tracking number, pero por algún lado debe estar, si eres fiel. No desmayes. No claudiques. No tires la toalla. No vaya a ser que justo hoy traicionas a Dios y mañana llega tu paquete y ya no lo recibes. ¿De qué trata la fidelidad del Señor entonces? Se trata de perseverar en todo tiempo, de no claudicar ni traicionar nuestros principios. Vamos a ponernos de pie. Invito a los músicos para terminar con una melodía. ¿Cómo podemos nosotros ser fieles entonces? Es la pregunta del millón que hemos venido hablando todo el rato, ¿no? Porque Dios pone sus ojos sobre los fieles. Yo quiero ser de esos fieles, sobre los cuales el Señor ponga sus ojos. En donde voy a seguir los principios de Dios, voy a ser fiel al Señor, voy a perseverar. ¿Cómo podemos ser fieles? Dándole prioridad a nuestra comunión con Él. No darnos licencias, no relajarnos, perseverar. Porque Él hará memoria, dice, de todas tus ofrendas, ¿no? Le dedicamos tiempo, afecto y atención a lo que es más valioso para nosotros, ¿sí o no? ¿Cómo es en tu caso? Porque ahí la palabra sí dice, ¿no? Donde está tu tesoro, estará tu corazón, ¿no? ¿A qué le dedicamos más tiempo, más atención? ¿Qué es lo que nos llama más la atención? ¿No? Porque ahí es donde en realidad está nuestro afecto. ¿Cómo estás tú administrando lo que el Señor te ha dejado? Cuando me refiero a los talentos, ¿no? Me refiero a tu vida, a tu tiempo, tus recursos, tus dones, ¿no? Todos tenemos talentos. Y dentro de los talentos está incluso la salud. El tiempo es un gran talento. La palabra hablada es un talento. No todos pueden hablar. El poder oír es un gran talento. Tanta gente se muere y desea no seguir viviendo porque no hubo un oído que les preste atención. El oído es un talento. Todo lo que Dios te ha dado, el tiempo, el dinero es un talento. ¿Cómo lo estás administrando? Porque finalmente no es tuyo, es de Dios, ¿no? Tus dones de servicio en la iglesia, ¿cómo los estás usando? Podrás decirle de verdad al Señor, tú eres lo más importante y quiero serte fiel, quiero perseverar y ser confiable. ¿Qué otras cosas pueden estar tomando atención en tu vida ahora? Yo creo que hoy es el día que podamos decidir ser fieles al Señor, ¿no? ¿Qué les parece si tomamos esa decisión ahí donde estamos, orando, diciéndole, Señor, yo quiero serte fiel, yo quiero que tu fidelidad para conmigo se demuestre en mi fidelidad para contigo, para con tus principios, para con mis recursos, para con mi tiempo, para con mis afectos, incluso lo que hago en mi tiempo libre. ¿Cómo demuestro yo mi fidelidad a Dios? Vamos a orar, Señor. Te damos gracias. Te bendecimos. Porque sabemos, Señor, que tú eres el primero que es fiel. Fuera de ti, Señor, no hay nadie quien en esencia sea fiel. Nosotros no lo somos. En esencia no lo somos, Señor. Te confesamos que somos interesados, que a veces somos convenidos. Pero tú has puesto tu naturaleza en nuestras vidas. Tú has puesto tu presencia en nuestras vidas. Y como tú has sido fiel con nosotros, nosotros podemos serte fieles. Fiel a lo que tú nos has enseñado. Fiel a lo que tú eres fiel. Fiel en tu iglesia, fiel en tus caminos, fiel en los principios, fiel en los recursos. Fiel, Señor, en poder entender que todo lo que nosotros tenemos es porque tú nos lo has dejado, nos lo has encargado y ahora estás lejos
en términos de que aún no vuelves por segunda vez. Pero vas a volver. Nosotros lo creemos así. Pero lo que tú nos has dejado en esta vida, Señor, es para poder multiplicarlo. Lo que tú nos has dado en este mundo es para poder hacerlo prosperar y hacerlo fructificar, para poder bendecir a otros, para poder ayudar a otros, para poder crecer nosotros mismos en nuestra fe también. Señor, oramos para que tú quites de nosotros todo relajo, toda falta de importancia que damos a tus cosas, Señor, a tus asuntos. Pon en nosotros una urgencia genuina, Señor, de verdad, de buscarte, de perseverar. No podemos ser fieles en nuestras fuerzas, pero podemos hacer, Señor, y tomar decisiones para que nuestra fidelidad aumente. Honrarte a ti por encima de todo, darte la gloria que es debida a tu nombre, darte el tiempo que es tuyo, darte lo que es tuyo, Señor. Dar a tu pueblo, Señor, como si tú mismo estuvieras dándole el tiempo, el amor, la dedicación, Señor. Darnos a nosotros mismos, Señor, esa comunión contigo que es tan importante y muchas veces tan dejada, tan abandonada, Señor. Perdónanos. Perdónanos, Señor. Tus ojos están sobre los fieles y a ellos tú los llamas para que estén contigo. Encuéntranos fieles, Señor, porque queremos estar contigo. Gracias, Jesús. Exaltamos tu nombre, Señor, hoy. Y oramos, Señor, para que esta oración que hemos hecho ahora sea una oración que pueda permanecer durante los siguientes 7 días, 14 días, 21 días, no sé, Señor, lo que sea necesario hasta que sea una realidad en nuestras vidas. No permitas que tu iglesia se enfríe. No permitas que tu iglesia se relaje. No permitas que nos volvamos tibios, sino que siempre tengamos tu fuego en nuestro corazón, Señor. Que siempre cuando actuemos mal, Señor, nos sintamos mal y podamos venir a ti y estar a cuentas contigo, Señor. Haznos ver, Señor, todo lo que tú nos has dado, Señor, que cada mañana de verdad podamos decir, Señor, es tu misericordia la que me permitió despertar, la que me permite vivir cada día. Y es tu fidelidad, Señor, la que hace que pueda pasar la noche más oscura. Porque tú eres fiel, Señor, y tú no abandonas en los momentos más difíciles. Gracias, Señor. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.